Hay dos temas fundamentales que voy a hablar, que son las dos son obras del movimiento moderno, la restauración de la Casa Rosada en Gijón y la restauración del edificio Le Peuple en Bruselas, ¿no? Primero voy a hacer una pequeña introducción porque, comentado con la organización, me dicen que no se trataron los temas de las distintas teorías del restauro y me parece importante. También entiendo, por lo que me dicen, que se enfocó en algunas de las charlas el tema hacia la rehabilitación energética. Y aprovecho esto para decir que la rehabilitación energética, desde el punto de vista de la teoría de la restauración y de la arquitectura en mayúscula, cuenta con problemas importantes. Cada etapa del tiempo disfruta, como sabemos, de un espíritu de ese tiempo, ¿no? Del Zeitgeist que dicen los alemanes, ¿no? Y todas las épocas, por malas que nos parezcan a nosotros, que nosotros no, pero siempre se quiere matar al padre y salir hacia arriba, pero estamos envolviendo una serie de edificios que tenían su intención arquitectónica y estamos haciendo que desaparezca y que una época de la arquitectura quede totalmente muerta. Cuando Cristo y Jean-Claude hacían esculturas y envolvían edificios, era muy gracioso porque sabíamos que a los 2 meses se quitaban las telas y volvían a ser igual. Pero en este momento hay muchos edificios que quedan totalmente cerrados, más calentinos, eso sí, pero no dejan de dar un mensaje que todos en nuestros proyectos dejamos en la botella del tiempo, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a hacer un primer paso rápido a través de lo que fue el movimiento moderno y las distintas etapas que pasó a lo largo del siglo XX, que pasó de ser la salvación para los obreros como una manera de construir más rápida y eficiente, a ser snob en muchos casos, con muchas viviendas que diversos, ahora veremos algunos, nobles incluso, lo utilizaban como una manera chic de hacer sus casas, ¿no? Como a lo largo del tiempo se va cambiando. Y luego quería hacer muy rápidamente, porque creo que tampoco lo está cubriendo nadie desde las otras clases, un pequeño análisis de lo que es la teoría del restauro, ¿no? Lo que venimos haciendo desde las teorías más importantes del siglo XIX, lo que venimos haciendo y que al final se resumen como los mandamientos, ¿no? En preocuparte por el legado que te dejaron y procurar que cuando salgas de esa obra el edificio sea como poco tan auténtico como era cuando lo cogiste, ¿no? Entonces, primero voy a intentar... Dios mío, espero... voy a intentar hablaros de una visión general de este tema y luego voy a entrar por la Casa Rosada y después voy a pasarme... ahora sí que lo digo aquí, claro. ¿Pantalla completa? Sí. No, aquí. Ah, no. No. Tampoco. ¿En cuál? Gracias. Esto es. No. Es que a mí me sale más pequeño que antes. Bueno, yo siempre trabajo con Macario Luis González Astorga, que lo tenéis ahí en la foto sonriente, y con más gente que tenemos aquí, como María y siempre trabajamos desde prácticamente el principio de la obra. Y aprovecho estas obras de restauración que aparecen aquí para decir que tradicionalmente la restauración eran, como decían los planeamientos cuando yo acabé, todas las iglesias, capillas y palacios del concejo. Había planeamientos que ni siquiera bajaban a especificar cuáles eran esos edificios y simplemente se tenía en cuenta que todo lo que viniera, digamos, de una raíz mozartiana o que estuviera diseñado por un arquitecto hace más de 100 años, pues ya podía tener
Más tarde vinieron otros elementos a gozar de la misma atención. Y así, por ejemplo, vemos que los mercados de hierro, Benito Pérez Galdós, en alguno de sus personajes de los episodios nacionales, dice que todavía creerán esta gente que un mercado va a tener el mismo valor que una catedral, ¿no? Sin embargo, hoy no podemos dejar de verlos con esa visión. Por otro lado, otras obras nuestras pues están tratando o trataron de rehabilitar elementos industriales, elementos que a lo mejor el valor, como por ejemplo este de aquí, que era una carpintería de Ribera, el valor que tienen es por lo que mantienen de esa época, aunque su valor intrínseco arquitectónico no sea tan grande como podemos pensar. Es interesante, y nosotros trabajamos en esta línea varias veces, y la verdad es que no se piensa sobre ello, lo que es lo que yo llamo el urbanismo patrimonial, ¿no? Es decir, gestos o actitudes desde el proyecto que hacen que no solo tu proyecto tome una dirección determinada, sino que se infunda en la zona alrededor, ¿no? Por ejemplo, este concurso en Szczecin, en Polonia, la recuperación de todas las naves antiguas de ladrillo, las chimeneas, daba una presencia a la zona que el que lo ve todos los días igual no lo tiene así. O estos en Cangas de Narcea, donde los muros de piedra que permanecían del Palacio de Toreno eran la clave que utilizamos para crear las piscinas y todos los elementos que fueron apareciendo ahí. Otro de los elementos que claramente son patrimoniales son los elementos etnográficos, ¿no? Aquí hay un palomar que restauramos, pero hay hórreos, hay molinos, hay muros, hay muchísimos elementos, muros de piedra que ahora son patrimonio de la humanidad también. Hay muchísimos elementos que conforman el paisaje que nos rodea y que es importante mantener. Y luego, con este avance de ir valorando las nuevas realidades que se producen, el movimiento moderno, y estas dos concretamente que vamos a ver ahora, se concibe como una parte más a conservar. Sin embargo, veremos ahora ejemplos de hace 20, de hace 30 años, en los que luchamos para que no se tiraran casas y la gente no lo entendía. La gente en general, si hay unas columnas dóricas o hay un frontón, aunque la proporción sea inmunda, eso hay que conservarlo. Y si una suave vivienda blanca con una proporción estupenda y unos planos preciosos, no tiene ese aprecio, ¿no? Hay dos maneras de ver esto, ¿no? De ver cómo restauramos la arquitectura moderna y ver también qué cosas colocamos al lado. El tema de las cosas que colocamos al lado de otros edificios es fundamental también en la ciudad, ¿no? Y a veces nos podemos cargar un edificio patrimonial simplemente poniendo al lado algo que no proceda. Bueno, como esto es un curso y no vamos a poder extendernos, propongo aquí un par de libros para que podáis avanzar vosotros con mayor intensidad. Este es de Javier Rivera Blanco, que fue profesor mío y que ahora es el vicepresidente del Instituto Nacional de Patrimonio, que se llama De Varia Restaurazione, ¿no? Y que es muy ordenado y que interesante. Bueno, ahora Javier es catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares. Y que es de Ignacio González Varas, que es catedrático también en Toledo, de conservación de bienes culturales, y que también es una guía bastante interesante para que os iniciéis en el tema que voy a tratar brevemente antes de... Porque yo creo que uno de los éxitos de estas actuaciones que vais a ver es el tratar los edificios con el mismo valor que esos edificios que veíamos al principio de carácter biosartiano, ¿no? Las tres patas fundamentales del siglo XIX son el restauro arqueológico que llevaron a cabo Stern y Ballavier en Roma. Aquí veis, por ejemplo, el arco de Tito de Piranesi y veis cómo estaba destrozado, y aquí veis cómo está después de la intervención de estos dos pensadores, ¿no? El arco de Tito aquí lo que va haciendo es recomponiendo
las partes que estaban dispersas, es decir, por anastilosis recoger lo que quedó en el suelo, hacer un estudio arqueológico de la zona, dibujarlo todo perfectamente y luego ir incorporando por el sistema del sólido capaz las partes que nos faltan, pero de tal manera que en una visión lejana podamos comprender perfectamente el edificio, pero cuando nos acercamos nos damos cuenta de que son piezas originales unas y repuestas otras. También intervinieron en el Coliseo, parece ser que Ster fue el que hizo el Sperone, que es esta parte de aquí, en la que se rellenaron los huecos y se dejó a medio caer, y que Valadier hizo la otra parte en la que se repite con ladrillo los órdenes de piedra que aparecen en él. Bien, ese era el arqueológico. Otro que tuvo una grandísima repercusión y la sigue teniendo preferentemente en las Islas Británicas es el No Restoration Movement, que lo que hace Ruskin es decir que los edificios son como las personas, que tenemos una vida y que cuando se muere pues hay que dejarlos que se vuelvan a unir a la naturaleza, ¿no? Todo esto lo hay que unir, bueno, con una maravillosa destreza dibujando, escribiendo, y luego lo hay que unir también con otras fuentes como los alemanes y el movimiento de Sturm und Drang, las pinturas de Caspar David Friedrich, y esto nos llega por todos los sitios, ¿no? Aquí tenéis el monasterio de Moneruela en Zamora, por ejemplo, en el que lo que se saca en partido es esto. O, por ejemplo, en toda Escocia, en Irlanda, donde siempre que hay un cementerio hay una capilla hundida que nos vincula con el tiempo, ¿no? Perdón. El otro pie fundamental es Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc y el restauro estilístico tienen mala prensa, por una parte, y en las manos de un arquitecto de la destreza, volvemos a lo mismo, con esos libros, con esos dibujos, con esa capacidad de difundir las ideas que tenía Viollet-le-Duc, pues acometió las más grandes obras de su época en Francia, ¿no? Pero aquí tenéis la problemática que se le achaca, ¿no? Aquí tenéis Carcassonne antes de que interviniera Viollet-le-Duc, y aquí tenéis Carcassonne después de que él interviniera. Esta es la maravillosa Sainte-Chapelle de París, y bueno, tenemos grabados anteriores de Pugin, y en realidad él decía que el edificio había que llevarlo a un estado que podía ser que nunca hubiera existido, pero que deberíamos de hacerlo, ¿no? Entonces, para llegar ahí, eliminaba muchísimas de las cosas eliminaba muchas de las intervenciones posteriores que se hubieran hecho, aunque tuvieran un interés grande, ¿no? Digamos que estos son los tres pilares fundamentales de la restauración, y luego hay combinaciones de sus pensamientos, por ejemplo Camillo Boito con el restauro moderno. Aquí tenéis el Palacio Cavalli Franchetti en Venecia, al lado del puente de la Academia, en el que para él, un gran admirador de Valadier y del restauro arqueológico, genera 8 puntos que como recetas son estupendas para ver los intereses que tiene. Muchos de ellos están tomados de las actitudes de los arqueológicos, y algunas otras son novedosas, como el interés por la difusión del elemento, ¿no? El patrimonio nunca es un asunto nuestro personal, sino que es algo que se nos deja como depósito para devolverlo mejor, ¿no? Y la sociedad debe de saber en todo momento, por actos como este mismo que estamos teniendo aquí, lo que se hizo o se hace con su patrimonio. Otro de los puntos importantes de Boito, por ejemplo, era el tema del reuso, la importancia de darles nuevos usos a los edificios para que funcionaran. Luca Beltrami es famoso por una frase que él no dijo, que es la de comera e dovera, ¿no? Y el restauro histórico que apoyaba hizo que, por ejemplo, en el Palacio Sforzesco se hiciera esta torre que, basándose en unos dibujos de Filarete que inicialmente se tenía que eran para esta localización y posteriormente algunos historiadores contradicen, pero de todas maneras el elemento que hizo sigue teniendo una función urbana, aunque claramente no sé si la tendrá desde el punto de vista temporal. Realmente lo que
La Torre de San Marco no la hizo él, porque al final, después del apoyo teórico para que se hiciera lo que se hizo, que es reponer una torre que todos sabemos por los dibujos de Veronese, de Canaletto, como este de Canaletto, de Gabriele Vela, de todos los pintores paisajistas venecianos, que está repetida 1000 veces, que está repetida además en varias torres que están en Venecia y que están construidas de la misma manera, y entonces se propuso el que se hiciera como era y donde estaba, ¿no? Esto va a abrir la espita para una serie de intervenciones muy complicadas. Por ejemplo, a esta manera de actuar, Max Borsak, en su Catecismo de la Restauración, lo llama falsas restauraciones. O sea, tirar un edificio, no es lo mismo tirarlo que caiga, pero de todos modos hacemos unos cambios temporales que carecen de verdad, ¿no? Bueno, Max Borsak, que lo puse aquí, pues va analizando las razones que llevan a la gente a destruir patrimonio, ¿no? Y Alois Wierel en el 1903 escribe ese otro gran pilar de la restauración, que es el culto moderno a los monumentos. Se va analizando cada una de las partes que nos conmueven al ver una obra histórica. Bueno, luego se pueden analizar escritores ingleses que acometen estas posturas con anterioridad, pero no explicadas con el rigor que lo hace Wierel. Cesare Brandi es otro de los grandes teóricos, y este es más bien del dopoguerra, y lo que hace interesante es que, más que interesante, que interesa en ese momento con tantísimos monumentos a restaurar, es separar la parte que tiene el contenido artístico de la obra y la parte estructural que la apoya, ¿no? Y dejé para el final, que debería de haber aparecido antes del todo, a Gustavo Giovannoni. Gustavo Giovannoni para mí es muy interesante, es ingeniero de formación y es el responsable probablemente de que aquellas primeras versiones de que la arquitectura romana era una copia de la griega, pues les da la vuelta y analizando gracias a su formación las estructuras de los monumentos romanos les induce a esa grandeza, ¿no? Pero a mí me resulta interesante desde el urbanismo. Desde el urbanismo se opone a los sventramenti, ¿no? Como esta calle de la Conciliazione de Roma, en la que se destruyen partes de la ciudad, o como podéis pensar aquí en Oviedo, delante de la catedral, o ya desde Viollet-le-Duc y Notre Dame, la plaza de delante, en la que se quitan manzanas enteras para lograr vistas de la ciudad, cambiando la escala y la percepción, ¿no? Esto va en contra de lo que él quiere, y él aboga más por los dideramenti. Los dideramenti son los esponjamientos de los cascos antiguos a base de pequeñas parcelas que se van ocupando. Bueno, ¿por qué me extiendo con Gustavo Giovannoni? Porque Gustavo Giovannoni es de alguna manera la cabeza pensante en el 31 de la reunión de los historiadores del restauro en Atenas y de la Carta del Restauro de Atenas, ¿no? Por parte de España fue Torres Balbás el que acudió. Y esta visión, el ambiente de la ciudad, eso que nos dicen nuestros clientes, pero ¿por qué hay que conservarlo si son 4 huecos? Porque esos 4 huecos que a ti te parece muy sencillos de hacer, como tienen el mismo espíritu que todo el núcleo donde están, entre todos forman un ambiente urbano, ¿no? Pues esta es la idea tan sutil que trata de apoyar, y también habla de los destrozos de monumentos cuando pones uno al lado que lo tapa y temas de este tipo, ¿no? Y el tema es que 2 años después, en el 33, los que están haciendo la Carta de Atenas no son los restauradores, sino que son las cabezas más sobresalientes del movimiento moderno, que son los que van al CIAN. Y en ese CIAN lo que va a aparecer es el planteamiento urbanístico que en ese momento tiene Le Corbusier. Le Corbusier está con el tema del Plan Voisin, que lo veremos ahora, en el que quiere destrozar prácticamente todo París, haciendo bueno al barón de Haussmann, que había destrozado ya el París medieval, y dejar pues Notre Dame y 4 cosas más como unos bibelot que quedan ahí de recuerdo. Pero es más, Le Corbusier escribe que no los deja por un carácter nostálgico, no vaya a creer alguien que tiene sentimientos, sino que los deja por temas compositivos. Es decir, es una visión muy dura,
el del urbanismo, luego lo trato como una debilidad del movimiento moderno y que hace que haya gente como Giovannoni que son totalmente opuestos a ese tema. Otro tema también, que el restauro científico apoya la utilización de nuevos métodos, incluso, por ejemplo, el campanile de San Marco, la estructura, como el crolato que se produjo fue debido a las cargas tan grandes, se hizo una estructura de hormigón por dentro y se bajaron las cargas. O sea, estos últimos que estamos viendo entienden que se utilicen, pero de todos modos, en las grandes fábricas que son las catedrales de toda Europa, siempre hay capillas barrocas mezcladas con elementos renacentistas, con otros góticos, y todo esto tiene una continuidad que suele llamarse la cantera más cercana que hay, ¿no? Y todos acaban haciendo formas distintas con el mismo material. El problema del movimiento moderno es que entra en juego con nuevos materiales como el hormigón, o el acero, que son muy diferentes a la manera de construir que se venía dando antes, ¿no? Bueno, al final el movimiento moderno, como sabéis, es una medusa de 200 cabezas que va ocupando toda Europa y que se produce, pues, principalmente a partir de estos años, ¿no? Ahí tenéis un mapa de esta época. Y entonces, lo que era Arts and Crafts, Art Nouveau, Modernisme, Liberty, Jugendstil, todo ese, no sé, red que cubría toda Europa, llega un momento, después de estos problemas bélicos tan grandes, en los que no se puede acometer. O sea, si estudiáramos, luego lo veremos un poco, ¿no? Pero Víctor Horta, cuando las casas que hace antes de 1914 y los proyectos que hace después, es como si le hubieran echado un cubo de agua fría encima, ¿no? De repente desaparece la poesía y aparece, no sé, probablemente perdió sus artesanos, perdió todo el mundo que era capaz de hacer las cosas que se hacían. Entonces van apareciendo una serie de temas. Por un lado está Hermann Muthesius, que en Inglaterra lo llamaban el espía inglés, que escribió un libro gordísimo que se llama La casa inglesa, y que dedicó mucho tiempo a estar allí. Entonces, igual que en los Arts and Crafts se trataba se trataba de coger las distintas artes populares y darles un impulso más genérico y llegar a más gente, pues en Alemania, en el 1907 ya, Hermann Muthesius funda en Múnich la idea del Werbung, del Deutsche Werbung, ¿no? Es una ligazón en la que pretenden conseguir que las artes lleguen al pueblo y que todo el mundo acceda a esa condición. Bueno, realmente el Werbung es muy interesante para nosotros porque va generando como unas pequeñas exposiciones en las que se muestran los logros de esos artistas, ¿no? La Weissenhof de Stuttgart, que fue promovida, por ejemplo, por el Deutsche Werbung, aparecen un montón de arquitectos interesantísimos. Aquí tienes a Sharon, a Mies, Behrens está por ahí, están todos. Le Corbusier tiene 2 casas, y entonces daban la idea de lo que querían que fuera la nueva arquitectura de una manera. Bueno, Weissen, como sabéis, es el barrio blanco, ¿no? Se llama, ¿no? ¿Qué pasa? Ya empezamos con el resultado de la gente ante este tipo de arquitectura, ¿no? Entonces el resultado era que se publicaban pues estas imágenes con camellos, árabes, dando a entender que esa no era una arquitectura para Europa. También el Österreichischer Werbung, o sea, la filial de Austria, realiza otra exposición muy interesante. Estas son de Rietveld, estas son de Joseph Hoffmann, o sea, arquitectos que tenemos muy vinculados al Ver Sacrum y tal, están entrando ya en esta nueva manera. Joseph Hoffmann hace el pabellón de Austria, de la Bienal de Venecia, hace el Palacio Stockley, ¿sabéis? Estos son los Lurkat, que son alemanes y que son muy interesantes, ¿no? Bueno, os hablaba de arquitectos del Ver Sacrum que pasan a nuevas responsabilidades. Una de ellas es cuando a Joseph Maria Olbrich lo llama
lo llama el Gran Duque de Hesse para hacer la colonia de artistas de Darmstadt, ¿no? Y marcha para allí y monta aquella historia. Allí se incorpora Henry van de Velde. A Henry van de Velde, después el de Sajonia, que no quería ser menos que el de Hesse, le encarga hacer otro edificio para los artistas que se acaba convirtiendo en la primera Bauhaus, ¿no? La Bauhaus recoge mucho de todo esto, pero yo creo que nunca consigue que realmente todos estos avances en diseño que conocemos se puedan repartir en la sociedad, sino que hay unas minorías que son las que realmente lo hacen, ¿no? En España nos llega todo esto, aparte del GATEPAC y del GATE en vez de la EC de Cataluña, en el que vemos nombres muy importantes como José Luis Sert, o como Sisto Illescas, o como Torres Clavé, bueno, que van metiendo esta contaminación del movimiento blanco. Le Corbusier está en 1928 en la residencia de estudiantes, está Van Doesburg, está Gropius, Mendelssohn, todos estos que digo, Gideon, que también era el secretario del primer CIAN en la Sarraz, todos estos vienen gracias a García Mercadal, que había estado con ellos ahí, y luego viene Latiens, que viene por el Duque de Alba, que son cosas que cuando empiezas a analizar dices, este mundo es muy, muy raro. Estudiando el tema, bueno, también hay Zurúa y Lavalle en San Sebastián y tal, ¿no? En el mundo inglés, a pesar de que yo quería hacer ese vínculo inicial con Hermann Mutesius, aparece un poco más tarde estas viviendas, ¿no? Como estas que aparecen aquí, ¿no? En las que prácticamente todas son obras de profesores de la Escuela de Arquitectura de Cambridge para ellos mismos, ¿no? Pero el tema va más allá. Morton Sand, Philip Morton Sand, que es el abuelo de la actual reina de Inglaterra, era periodista y escribía sobre arte, estaba súper emocionado con Absalon y con los nórdicos. Se escribía habitualmente con Álvaro Aalto y lo llevó a Cambridge, escribía, ¿no? con Le Corbusier, y tenía una gran difusión todas estas obras en Inglaterra, y entonces empiezan a salir unos cuantos autores, ¿no? Esta es la exposición que se hizo en Nueva York, en el MoMA, con Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson, y en este libro, si lo pilláis, en los donantes, el primer donante que aparece para pagar esta exposición es el Duque de Alba, aparece escrito con V, pero uno queda asustado cómo se producen estas relaciones, ¿no? José Luis Sert es hijo del conde de Sert y su madre es hermana del marqués de la Madrid. Ricardo Churruca, otro de los miembros destacados del racionalismo español, es hijo del conde de Churruca y padre del conde de Churruca. Él no fue conde porque duró mucho el padre, ¿no? El tema es que lo tratamos normalmente como un movimiento social, pero realmente hay esa otra versión, principalmente en la vivienda individual, que está ahí, ¿no? Luego veremos, al ver a la Casa Rosada, que también el arquitecto es. Bueno, vuelvo a lo mismo. Siempre que hay, por ejemplo, un arquitecto como Le Corbusier con esta capacidad de marketing y de explicar sus ideas, vamos a ver, cuando acaba la Villa Savoy, hace un vídeo con gente haciendo gimnasia arriba, está en el Archivo Nacional de París, ¿no? O sea, hace vídeos como los que hacen ahora los arquitectos para vender su... Y esto, pues, en los años 30, ¿no? 29. El urbanismo, como os comento, aquí una copia de Hilberseimer, de 4 años después al lado de la zona de Friedrichstadt, o sea, donde las iglesias gemelas y el teatro de Schinkel, ¿no? Pues se carga toda la zona entera y Lo malo no es eso, es que tiene una capacidad de convencimiento tan grande que, por ejemplo, en el dopoguerra italiano hay muchísimos núcleos que eran
eran núcleos renacentistas con calles estrechas y tal, y se mete la máquina y se hacen bloques de viviendas, ¿no? O sea que, como lo dice Le Corbusier, pues tiene que ser verdad, ¿no? Otra debilidad es la construcción, ¿no? Si leéis, por ejemplo, el libro de Luis Moya de Antón Capitel, que es básicamente su tesis doctoral, vemos cómo, Luis Moya escribe a matar contra Le Corbusier, contra las ventanas esas que entra el frío, contra la funcionalidad que no es verdad, que lo de la máquina de habitar que para nada, que la cubierta plana que tampoco. Lo que acaba pasando es que, como las casas necesitan mantenimiento y probablemente los avances estéticos que proponía el primer racionalismo no tenían detrás, en este periodo de guerra además, la capacidad técnica suficiente para asumirlo. Vamos, en este tema, si os interesa, propongo a dos libros. Uno es de José Ramón Solaluz Ceblón, de la Escuela de Arquitectura de La Coruña, que es este, y que lo que habla es de cómo quedó el movimiento moderno después de la guerra, ¿no? Y realmente es espeluznante, sobre todo casi que lo contrario. Ver, por ejemplo, que la fábrica EG de Berens, que es un pedazo de edificio, no tuvo ni un rasguño, porque los pilotos americanos tenían planos de las zonas que había empresas con accionariado americano, ¿no? A mí es una cosa que me pone los pelos de punta, pensar en la gente que está muriendo y que en cualquier guerra siempre hay un tío que está mirando esto, ¿no? Bueno, el otro profesor es David Rivera de la Universidad de Madrid y se llama el libro Dios está en los detalles y va analizando también esta postura. Bueno, perdón. Así veis, por ejemplo, cómo estaba en 1945 el edificio de la Bauhaus de Dessau, de Walter Gropius, o cómo estaba en esos años la Torre Einstein de Mendelssohn y de Neutra, que se nos olvida Neutra siempre que hablamos de la Torre Einstein. La Villa Savoy estuvo como pajar, menos habitada, a lo largo del siglo XX estuvo de muchas maneras, ¿no? Esta que recordaréis, que es la foto de Leonardo Benévolo, con la villa en Beaucresson, con el tejado que le pusieron, creo que ya lo obligaron a recuperar. Y estas fotos son de un amigo argentino, de Pedro Fernández Guerrero, que me trajo de la casa de Amancio Williams en Argentina, ¿no? Para que veáis en qué estado quedó ese edificio, ¿no? Me falta una que no metí, con un piano destrozado que es de una dureza. Esto que otra persona magnífica, Fernando Álvaro Prozorovich, descubrió dónde estaban las viviendas del Garraf de José María Sert y de Torres Clavé, ¿no? Ahí las tenéis donde estaban, ¿no? La casa prácticamente no puedes descubrir que alberga una de las obras más importantes del racionalismo en España, ¿no? Bueno, ese soy yo hace casi 40 años en la Ville Savoy, donde se ve que la Ville Savoy ya es un sitio cómodo para estar, ¿no? Podría, bueno, en el libro este que os enseñaba aparece el tema de la restauración, ¿no? Del derecho que tienes tú Es que Le Corbusier quiso restaurar antes de morir su Villa Savoy y bueno, es una historia también interesante. Otra cosa que es el peligro de Luca Beltrami y del restauro histórico es el hecho de que no nos damos cuenta, pero realmente volver a hacer el pabellón de Mies desde el punto de vista temporal es una cuestión cuanto menos que nos debería de hacer pensar un momento. Y ya no digo nada del pabellón de la República, de Sert y la casa, que no están, claro, el sitio donde estuvo era en París y realmente donde está ahora, hace poco Johnny Depp, el artista, salió en la tele todo contento porque había visto el Guernica de Picasso y había estado en Barcelona, ¿no? O sea, se producen equívocos porque esta foto me la pasó Marta Bada hace años y es un restaurante en China
hecho con los planos de la Capilla Ronchamp. La otra debilidad es el tema de, bueno, como un cierto frente teórico en contra del racionalismo para desmitificar lo que Le Corbusier había hecho como un mito, ¿no? Entonces vemos este artículo que hizo a los 26 años Colin Rove de la matemática en la villa ideal, y en la que va comparando que, bueno, eso de decir que no Le Corbusier, que no está basado en la arquitectura clásica, esta es la malcontenta del Palladio, perdón, otra vez, y esta de abajo es la villa Garches, ¿no? La villa está en Garches, ¿no? Y vemos que la distribución es prácticamente la misma. Luego aparece, bueno, antes hablaba de Giovannoni, pero luego está todo el tema de la tendenza, está Aldo Rossi, dando una importancia a la ciudad que la tiene muy grande. Luego viene un libro, vuelve a ser lo mismo, súper divertido de leer, precioso, y que te lo lees que te dice pues esa frase que el less is more de Mies van der Rohe lo convierte en less is more en el 66. Todo esto va minando, ¿no? Luego viene esto que ya es una... yo no me atrevo a llamarlo teoría, que son estos dibujos terribles de Leon Krier, en el que propone que para restaurar el movimiento moderno hagamos encima una vivienda postmoderna, ¿no? Luego hay la versión positiva, o sea, revisar el movimiento moderno, pero desde el lujo, con unas casas tremendas, a lo bestia, y estos son los Five Architects que nos dieron una de las páginas más brillantes de la arquitectura americana, ¿no? del siglo pasado. Y luego están los portugueses, que realmente empiezan haciendo arquitectura muy vinculada al movimiento moderno. Este es muy importante y este teníamos que estudiarlo todos. Para que lo sepáis, ese libro, si lo queréis tener, es estupendo, cuesta €1. Te lo llevan a casa porque al rey Carlos, ahora, al príncipe Carlos, no le molestaba asumir para difundir sus ideas. Y sus ideas son muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, Runcorn, que se demuele en 1989, por si no lo sabíais, que muchos de vosotros los habréis estudiado con afición en la carrera, el príncipe dice que obliga a la gente a vivir dentro de una lavadora mugrienta por las ventanas en forma de círculo, ¿no? En fin, dice cosas parecidas de muchos edificios brutalistas y racionalistas, y la verdad es que donde él dice que algo no va bien, al final acaban tirándolo. Entonces, el poder que tiene es bastante importante, como sabrán. Bueno, todo el mundo afirma que el movimiento moderno se muere en Plutibois, en San Luis de Missouri, en el 72, en esta foto archiconocida, ¿no? Pero también fue muy triste la cantidad de cartas que nos mandaron de apoyo para que no se tire el Robin Hood Lane de los Smithson y tal, ¿no? Bueno, pues esta foto ya, por si alguien no se sabía dónde está el Robin Hood Lane, o por ejemplo las Railroad Flats de Glasgow, que se tiraron abajo también. Este me duele especialmente, porque lo recojo en el libro y digo, probablemente cuando lean estas páginas estará demolido, efectivamente. Ahora ya está demolido. Ahí tenéis una foto en la que se ve que ya lo destrozaron. A mí me parece un edificio estupendo, contrastaba esa verticalidad de la aguja esta neogótica con las bandas horizontales, pero se hizo un edificio de los Media, de Mecano, una nueva biblioteca muy bestia, y van a hacer un centro comercial. No sé si estuvisteis en Birmingham, pero está lleno de centros comerciales, no hace falta un centro comercial más, ¿no? Esta de Paul Rudolph, es que duele, ¿eh? Estas son movidas en las que me metí en su día, pues fijaros, en el 2005. Por ejemplo, esta es de Manuel del Busto. Manuel del Busto, hay una época que entra su hijo y que empieza, después de llevar una vida dedicada al eclecticismo y al modernismo, en la versión española del modernismo,
se mete a racionalismo y hace casas como estas en 1933, o sea, en la República. Y ahí veis, nada, no denuncia a la consejería, denuncia a Docomomo y nada, se tiró. Esta también me dolió que se tirara y aquí tengo que dar las gracias a Héctor Blanco, el historiador de Gijón, porque yo escribí un artículo sin saber quién era el que lo había hecho, porque no encontraba quién era el autor. Al final es de Manuel García, el que hizo la vivienda en la Plaza San Miguel, y bueno, pues desapareció también porque... Pero esto nadie va a protestar porque se tire, ¿no? Esto hay una propuesta de la administración en Mieres para... Esta casa es de Ana Sagasti porque está firmada en la fachada, pero aquí al lado había otra casa de Ana Sagasti. Ana Sagasti, como saber, catedrático de la Escuela de Madrid, recorrió Europa, estuvo con Tessenhoff en Múnich, estuvo con... Esta casa misma está basada en una de Olbrich, era perfectamente conocedor de lo que pasaba en toda Europa. Bueno, pues esta casa aparecía con este elemento para su destrucción. Bueno, alegamos, tuvimos la suerte de que en ese momento hubo una gran exposición de Ana Sagasti en los Arcos de Madrid y entonces, bueno, nos dieron la razón. Así todo, la casa de Ana Sagasti firmada acabó así, se llenó de porquería y de escombros. Yo no sé de qué me río, pero se llenó todo el piso de abajo y ahora podemos decir que está así. Por fin conseguimos, tras 20 años, que la casa esté así. Mirar el trencadís que apareció entre tanta porquería y la magnífica casa, y la otra que no se tiró porque si no ahora habría un bloque aquí al lado, ¿no? A veces las cosas salen mejor. Pero hay una voluntad desde la modernidad de ser agresivos que yo no lo acabo de entender, ¿no? Manolo Portacelli también fue profesor mío y lo admiro mucho. Esta es su intervención en el Teatro de Sagunto y, bueno, realmente, para no decir yo nada, Antonio González Moreno Navarro tiene bastante escrito sobre esta situación, ¿no? Tal como está aquí, la dibujaron viajeros desde el Wimbledon hasta... Y bueno, tal como está aquí, pues la presencia es diferente. Aquí os puedo decir que me puse a llorar cuando lo vi. O sea, fui a ver el anfiteatro Las Arenas de Fréjus y cuando llegué vi esto. Esto es hormigón, como lo veis, y esto es chapa metálica encima del edificio, y esto está en Francia. Vamos, que quiero decir que cuando... En fin. Estas cosas son... En una conferencia decía Salvador Pérez Arroyo que es fagocitar el edificio, ¿no? O sea, tener un edificio clásico y entonces tú, para parecer más moderno, pasarte más, ¿no? Y decir, pues así soy más moderno, ¿no? Esto es un poco lo que pasa en alguna... Esta es Izaskun Chinchilla, en el castillo de Garcimuñoz. Insiste muchísimo en que es todo reversible, pero bueno, no insistas tanto. O sea, si es todo reversible y quieres que sea tan reversible... Bueno, el de Matrera, que ya lo conocéis. Y luego otros que se nos escapa, porque nos gusta tanto la obra de Miralles, pero del mercado de Santa Caterina lo que nos queda es esta fachada colgada aquí delante, ¿no? Lo otro precioso. Me gusta esta foto porque aparece la obra en toda su artisticidad, dentro del museo, no más que dentro de la ciudad, ¿no? Luego está el tema de la inserción, que la inserción, como veis en esta foto que me hizo mi hijo Jorge, es siempre complicada. Por mucho que te parezcas a lo que ya había, siempre es difícil, ¿no? Bueno, aquí es piezas de arquitectura moderna en Italia. Claro, en Italia es todo patrimonio, entonces, ¿cómo se hace, no? O sea, a mí me parece muy calmada la situación que coge en la Casa del Fascio de Como, o Franco Albini en Parma, con los materiales y tal. Pero Moretti está diciendo que quiere cortar la calle, o sea, no tiene duda. No... Hay intervenciones muy buenas, ¿no? Por ejemplo, esta en Amberes, en la Maison Villette de Le Corbusier, donde George Baines hace esta pieza, ¿no? Y la junta, hay que tener valor, ¿no? O esta, ¿no? Y hay temas que nunca los estudiamos así, pero el pabellón de los países nórdicos de Sverfen es evidente que tiene unos buenos modales con el edificio que tiene al lado, ¿no? Y
eso no impide que sea probablemente la mejor pieza de toda la exposición, ¿no? O esta, que no sé de quién es, esta la veo allí y digo, ¿quién será este arquitecto anónimo que le toca hacer una casa contemporánea al lado de esta, que será de principios del siglo XX, y es tan cuidadoso de estar marcando las líneas, apoyándose en el de al lado, ¿no? Y para que yo, que estoy ahí en la playa, me divierta, ¿no? Me divierta, no, me impresione. O Ignacio Bardella, con estos, o muchos arquitectos que cogen lo que tienen en la de al lado y la incorporan a su proyecto, ¿no? Aquí tenemos a Paco Pol y a Fernando Nanclares recuperándonos todas estos elementos de la muralla o Abslum, que ya conocéis todos, o este momento que es alucinante, porque lo que hicieron los catalanes en ese momento y el Mediterráneo entero es muy importante, porque ellos no tenían el problema del blanco. A ellos nadie les iba a hacer aquí una gracia con camellos ni nada, porque la arquitectura blanca se integra perfectamente en su arquitectura blanca, que era la de sus pueblos, ¿no? Y entonces llegan a unos niveles. Está la casa semillosa de Coder, ¿no? Mirad el 600, en qué época estamos, y la pieza que se marcan aquí, ¿no? O la Villa Vecchia de Milá y Correa, ¿no? Bueno, esta es la mía de Luaco, que la meto ahí porque me meto entre todo esto y veis que quiero ser racionalista, aunque sea del año 2000 y esté ya más visto que qué, ¿no? Pero luego, un par de años después, Chipperfield va con Rubedo y mirad lo que hace, tampoco anda tan descaminado, ¿no? Este es Guinás, en el casco antiguo de Barcelona, donde, a pesar de tener aquí un vuelo de 7 metros, las ventanas las recupera de las típicas de la zona, ¿no? O en Salamanca, Alejandro de la Sota mete piedra de Salamanca, Valdebert mete piedra de Salamanca, Valdebert mete la misma piedra que tiene debajo en Murcia, Valdebert mete la misma piedra que la Puerta de Toledo y tiene ganas de que se manche ya para que quede exactamente igual. Siza en Santiago quería que no fuera de granito, pero lo obligaron los arquitectos municipales y lo hicieron muy bien los arquitectos municipales porque queda integradísima en la zona que está, ¿no? O Siza cuando va a La Haya, ladrillo como allí, cuando va a Berlín, la fachada perforada y aburrida como allí. Cuando está con Isabel Aguirre en Bonaval, recuperando esas piezas, esos bancales que os hablaba antes y que veremos ahora otra vez, de pantellería, que también esa filosofía la tomamos aquí nosotros, Galas de Narcea, con este concurso también. Desde aquí María Méndez, que sabe mucho de este concurso también, mucho. Bueno, por ejemplo, Chipperfield tiene una cosa que me llama mucho la atención. Aparte, bueno, este edificio está en Berlín, ¿no? Pero lo que hace muchas veces es enganchar el proyecto nuevo a la historia de la arquitectura local, ¿no? Por ejemplo, en Venecia, en el cementerio de San Michel, lo que hace es relacionarlo con el Danteum y gana el concurso, claro. Lo que hace en los juzgados de Barcelona es relacionarlo con el Instituto Francés de Coder. Lo que hace en México, en el Yumes, es relacionarlo con la casa de Rivera y Frida Kahlo, ¿no? Veis que está buscando siempre esos elementos. Bueno, hay muchísimos ejemplos de estas uniones. Y ahora vamos a lo que nos ocupa, que es las dos obras que vamos a ver. Bueno, lo que visteis es que cambia la manera a lo largo del siglo de relacionarnos con el movimiento moderno. Lo primero que vamos a ver es una obra conflictiva y que nos trajo algún parabién, pero también nos trajo críticas importantes, porque la gente no entendía que conserváramos algo que en principio en buena parte no nos gusta. Marta, estoy a la perdido. siguiente. Esta- En medio, a El izquierda, siguiente. más, al otro. Oh, ya, ¿qué dice? No, sigue. Sigue, Vale. sigue, derecha, A la derecha. izquierda más. ¿Izquierda o derecha? Ahí. No, bueno, A no. la No, derecha. no, arriba. A ese. Vale, muchísimas gracias. Ahí está. Este ya lo veis vosotros bien, ¿no? Sí. Vale. Bueno, este es un proyecto complicado. Complicado desde el punto de vista teórico. Muy complicado. Porque nosotros nos contrata un ayuntamiento
progresista, pero el edificio se hizo en una época no tan progresista. Entonces, nos encontramos con el siguiente dilema, ¿no? Bueno, primero, en los años del... Bueno, trabajamos Macario y yo como siempre, Mariano en aparejador, Manuel Fernández en mediciones, bueno, un montón de gente que los veis allí, por favor. Bueno, el racionalismo lo conocéis todos los que estáis aquí, pero quizá algunos de los que están fuera no lo conozcan. Esta obra de Manuel del Busto, La Estación, que ahora da... Ver cómo está este encuentro ahora es complicado. El magnífico de Indurra, que recuerda a la fábrica de Frank Lloyd Wright, ¿no? La Johnson Watch. Esto es alucinante, o sea, de 1934, de Díaz Omaña, el Alfonso II, ¿no? El que hablaba antes, el Manuel García y Joaquín Ortiz, en la Plaza San Miguel, que plantean esta esquina 3-4 años después que Mendelssohn en Berlín, o sea, con una modernidad absolutamente... Los somolinos aquí, o esta que sabéis de Mariano Marín, cogido de un libro de Héctor Blanco también, que bueno, lo tiene bastante similar Norman Foster por todo el mundo, ¿no? El Teatro Felgueroso. Bueno, Joaquín Vaquero tiene infinidad de obras muy, muy interesantes, aquellas casas del principio, la farmacia, bueno. Y ahora viene este señor tan repeinado, porque es del marquesado de la Real Confianza y Marqués de los Oídos, vuelvo a esta vinculación. Y llega a Gijón en 1932 y se queda bien. Parece que llevó una vida bastante diletante, que marchaba para Londres, estaba ahí una temporada, volvía. Era bueno, que disfrutaba con su profesión, ¿no? Estos datos los saqué del libro de recordado Joaquín Aranda, que es muy interesante, como todos los suyos, ¿no? La primera obra que hace es esta, en la plaza de Canalejas, que está al lado de la Puerta del Sol, ahí mismo, y que tiene pues todos el montañismo, el eclecticismo, todos los ismos que te puedas imaginar de la mano de Rocabado. Y bueno, tiene esta casa preciosa, que esta sí está recogida en Docomomo, que me parece muy bonita. No sé ya si la habrán comprado, está siempre vendiéndose, no sé por qué, pero es preciosa y mantiene todos los símbolos de esa arquitectura que comentamos. Esta también en Gijón. Esta es la Casa Rosada, que vamos a hablar ahora, y son los juzgados, que también los hizo él más tarde. Perdón, otra vez. La gota de leche y el paseo de la infancia es un planteamiento para la posguerra, ¿no? Había muchas madres que, por la situación bélica, o bien se quedaron con hijos viudas, o bueno, tenían que hacer frente a la crianza de niños, y la situación era mala. Entonces, un médico, que era don Abelino González, plantea la creación de este centro en el que iban las madres más que nada a reponerse para que pudieran luego dar lactancia y seguir, ¿no? Luego, durante la obra, el edificio toma más altura y entonces ya se hacen partes para lavar a los niños, para que jueguen allí, para darles instrucción, y se acaba haciendo una pieza bastante importante dentro de la función social que desempeñaba. Esta es la gota de leche y esta es la Casa Rosada, y esto era lo que iba a ser el paseo de la infancia, donde se supone que iban a estar los niños jugando también, ¿no? Esta es la situación que tenemos. Este detrás sería el edificio de juzgados. Esta es de 1925 y el proyecto de la Casa Rosada es de 1940. Estos planos, otra vez sacados del libro de Joaquín Aranda, del racionalismo en Gijón, presentan, como veis, unos proyectos totalmente racionalistas, que son estos, mientras que, si veis el resultado final, tiene una serie de elementos
que no llevan hasta el final la vocación moderna que tenía el proyecto, ¿no? Este es el proyecto que querían. Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, Terragni, para hacer la Casa del Fastio, lo podéis consultar en Domus, tiene unos planos absolutamente neoclásicos para que le den licencia, y una vez que le dan licencia, hace la Casa del Fastio, que era la que quería él, ¿no? Y a veces me pregunto si murió tan joven por andar haciendo cosas de estas. Pero en este caso se produce lo contrario. Plantea esta arquitectura tan racional, pero acabo de comentar cómo veía don Luis Moya la arquitectura racional, y no solo él, sino que todas las grandes figuras del racionalismo habían estado en España, precisamente en la residencia de estudiantes, dando sus conferencias, ¿no? Entonces, el edificio cambia después. Aquí hay una maqueta de la propuesta más alta, con 2 pisos más, y aquí veis algunas imágenes de la época, ¿no? de la casa. Aquí está. Bueno, paso muy rápido. En realidad sé que la conocéis bien. Las escaleras, los baños. Hay un exceso de baños en la casa. Ahora ya no lo hay después de entrar nosotros, pero lógicamente la higiene era lo más importante del edificio, ¿no? Esta pieza es muy bonita porque lo observamos ahora en las fotos. En la parte de arriba estaba al aire libre, era un jardín desde arriba. Entonces esto producía un efecto de luz muy bonito desde fuera, porque la última ventana, que era igual que las de abajo, la luz del sol salía de dentro del edificio, ¿no? Ahora está cubierta. Nosotros cuando llegamos se acababa de arreglar el tejado. Bueno, aquí veis los dibujos de la época y bueno, con muchos problemas de humedades, ¿no? Y barandillas saltadas, las carpinterías estaban deshechas. Bueno. Bebe un poco de agua, hombre. Sí. Ay, tengo agua aquí, joder, no lo agradezco, gracias, no lo veía. Ayuda siempre. Bueno, hay un par de cosas que nos gusta decir siempre. Y una es esta, es apuntarnos a la frase de Miguel Ángel, de que la escultura ya estaba dentro de la piedra, ¿no? Nosotros decimos que el programa que nos dan ya está dentro del edificio, y lo que tenemos que hacer es buscar dónde está para conseguir otra cosa que nos encanta, que es que la partida de demolición sea lo más pequeña posible. Y esto es lo que pensamos, ¿no? Pero claro, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, nuestro queridísimo Nacho San Marcos, que representó a Docomomo, me decía, pero hombre, quitar esas tejas de arriba de la Casa Rosada, porque no quería el Cabello Maíz, no quería esas tejas, porque él quería racionalismo. Pero bueno, ¿cómo podemos saber lo que quería él? O sea, sabemos que no lo quería, probablemente, pero sabemos que esa fue la decisión histórica que tomó en su momento. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros la obligación de mejorar, bajo nuestro punto de vista, un edificio. El tema es ese, ¿no? Si cogemos el restauro estilístico de Violet Leduc, deberíamos de decir, vamos a hacer el edificio como debía de haber, aunque nunca haya sido como debería de haber sido. Pero luego, ¿qué hacemos con las ventanas de atrás que tienen el arco de medio punto? ¿Qué hacemos? Y vamos yendo hacia atrás y realmente complica las cosas, ¿no? Al final, con la cantidad de instalaciones y la vuelta de tripas que le pegamos a todo, al final lo que hacemos es lo de Lampedusa, ¿no? Que todo debe de cambiar para que todo siga siendo igual, hasta la mejor manera posible. Y entonces, hacer como con el Tangram, cambiar las cajas de sitio, cambiar las carpetas, pero que el edificio siga siendo el mismo, ¿no? Entonces, esto que me dijo un día Manolo García, el de Luanco, que lo tenemos aquí, muchas gracias por venir, es la siguiente, que es el concepto de autotransfusión, y eso no lo vi en ningún máster del mundo y me parece importantísimo. Y es que realmente las mejores cosas que tenemos es de las que estamos sacando del propio edificio cuando hacemos una obra de este tipo, ¿no? Entonces, luego veréis cómo vamos seleccionando todas las piezas y cómo vamos haciendo para... Pero ¿hasta dónde llegamos? Dicen los ahora catedráticos Fernando Vegas y Camila Mileto de la Universidad de Valencia
que bueno, hacen cosas como estas. Este es el rincón de Ademuz, restauraron esta clase del pueblo que quedaba ahí y dejaron la mancha, si la veis, de los dedos de los niños saliendo al recreo y apoyándose en la pared, porque les parece fundamental para mantener y me contaban incluso un palacio de Milán que tenía un callejón estrecho que siempre meaba todo el mundo allí, y entonces que había que mantener ese olor porque era históricamente y tradicionalmente lo que tenía que dar, ¿no? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar con la restauración? ¿Dónde llegamos y decimos, bueno, vamos a parar ya porque no es, ¿no? Entonces hay otro profesor que le debo mucho, que es Víctor Salinas. Bueno, le debo principalmente cuando las torres de Calatrava, pues las llamadas constantes a Icomos y entonces vino él y bueno, salvó las cosas, ¿no? Bueno, pues Víctor Salinas, catedrático, como digo, de Sevilla, nos dice que el patrimonio debe ser como aquello en los que nos vemos reflejados, ¿no? Y entonces pone este dibujo de Quino. Pero claro, a mí el problema me surge, y le devuelvo yo este otro dibujo de Quino, cuando lo que nos vemos en el reflejo no nos gusta. Porque el problema es quién eres tú para decidir lo que tienes que hacer en ese caso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con esto? Aquí tenemos a Francesc Català Roca sacando unas fotos en un día de Dominguín el Torero en un pueblo de Cuenca, ¿no? Y bueno, se nos van los ojos a todos al mismo sitio, ¿no? Dices, esto compromete la visión completamente, ¿no? O por ejemplo, en este mundo que nos vivimos ahora, ¿no? ¿Qué pensaríamos de la Casa dels Braus de Monagas y Rivas, con fotos de Català Roca puestas de jugadas taurinas en Barcelona, ¿no? Bueno, los tiempos cambian y realmente cuando estamos en restauración, lo que no podría yo hacer ahora es restaurar esta fachada y decir que las fotos que tenían que ser de contenidos que no tuvieran sangre animal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque claro, a mí se me llena la boca hablando de la Casa del Fastio, donde fui varias veces, pero es la Casa del Fastio, a ver si nos centramos en dónde estamos, ¿no? Me llamó mucho la atención esta actuación de Avelino Sala, un artista asturiano, en el patio de la Laboral, el águila este de Ábalos, puso un cartel que decía: el enemigo está dentro, disparad contra nosotros. Ese era el neón que puso. Y la cosa era complejísima, pero la verdad... Esos eran los jesuitas. Es que eso... los jesuitas. Sí, es el cuartel de Simancas. El cuartel de Simancas cuando estaba sitiado y los propios los nacionales, al parecer, militares, decían que los rojos, los republicanos, estaban dentro, pero que no se distinguían por la ropa. Entonces, para solucionar el tema, que dispararan contra ellos, que el enemigo está dentro. El almirante Cervera, que era el crucero que estaba en la playa o fuera, sí, le mandaron el mensaje: disparar sobre nosotros. Este es el tema. Entonces, Avelino Sala está diciendo: vale, estamos arreglando todo el edificio pero realmente el enemigo sigue dentro, ¿no? O sea, porque realmente los edificios tienen un poder interno de sugestionarnos que no hay vuelta de hoja, ¿no? Que es el Parque de Treptow en Berlín, aquí estuve con Thorstler, un amigo del este, ¿no? Un Ossi, y entonces él sabe hablar ruso porque lo estudió de pequeño en clase. Y todas estas placas que hay aquí son loas a Stalin, diciendo lo maravilloso que es Stalin y tal. La legislación alemana no permite ninguna referencia al nazismo, bromas cero. Pero como no está pensada para el stalinismo, que se llevó por delante, si no tantos, más gente que Hitler, pues entonces esas pueden seguir dando su mensaje horrible delante. Luego, aparte, como la estatua esa es un guerrero ruso rompiendo la esvástica y cogiendo un niño en cuello, se organizan ahí una cantidad de
reuniones antifascistas de la leche cuando tienen al lado el mismo problema, ¿no? El tema es que los edificios hablan. Por ejemplo, el Escorial, yo creo que desde Felipe II nunca había estado tan contento como cuando fue el Papa Benedicto. Porque realmente esa cúpula que vemos enorme tiene que tener esa jerarquía enorme que tiene la Iglesia o que tiene Felipe II para tener sentido dentro del orden. Entonces, difícilmente podemos decidir ahora, podemos jugar como hacía Gonzalo Suárez con aquella caracola que metía dentro del patio, pero difícilmente podemos generar un espacio para intervenciones que representen nuestra época, ¿no? Bueno, el proyecto de restauración consiste en oficinas para el Ayuntamiento de Gijón, y lo que vamos haciendo, como podemos, es intentar quitar, mantener el máximo de la tabiquería como estaba, mantener un buen número de baños para que se perciban con esa riqueza que acabáis de ver, y meter todas las instalaciones, hacer el edificio accesible, una serie de acciones, por ejemplo, llevar todos los archivos, o sea, los espacios estos circulares, iluminados enteros, con esas vigas volando, son realmente ambiciosos e impresionantes, pero es mejor que llevemos todas las cargas más fuertes al sótano. El problema que tuvimos, que lo veréis luego, es que cuando empezamos a excavar abajo y a ver cómo estaba la situación, es increíble, pero no tenía cimentación el edificio. Es una zona muy mala de cimentación. Es una zona malísima, además de ser malísima, se metió hay debajo, a 27 metros, hay un túnel del metro de no sé qué, que está creando champiñones, el Metrotren, y entonces, claro, nos asustamos. Claro, pensándolo después, el edificio al principio tenía 2 plantas, después pasó a tener, y bueno, en un momento dado quedó así, y realmente el edificio no tenía grietas importantes en ningún sitio, y había hecho sus movimientos como debe ser, ¿no? Pero entonces, tuvimos que picar toda la parte de abajo, micropilotaje, meter ahí a la gente trabajando, fue bastante complejo. Entonces, estas pequeñas marcas que veis aquí son tabiques que eliminamos porque necesitan espacios mayores, 3 escalones que quitamos de aquí, elementos puntuales para meter el rack, todas estas cosas que hay que meter, bajar los techos para llevar todas las instalaciones. Y ir generando esas oficinas que necesita el ayuntamiento. Bueno, aquí tenéis ya con los puestos de trabajo, cómo son. La parte de arriba esta no la tocamos porque había sido, como digo, restaurada hace poco y no hacía falta más. Esto ya estaba cubierto, el espacio ese que os decía del... Bueno, pues vamos tapando todas las pinturas y... en la experiencia que podemos tener nosotros, Tino Vigón es uno de los mejores especialistas en carpinterías metálicas. Sevi. Lo sabes bien, ¿no? Sevi. Carpintería Sevi, se llama así. Ah, bueno, sí. Entonces, fue el que hizo que se salvaran esas carpinterías que son una delicia y que son la razón importante por la que al entrar ahí seguimos sintiendo aquel vuelo como que no puede ser, como que se nos va a caer, porque mantienen una transparencia muy grande, ¿no? Aquí veis cómo vamos recogiendo todos los elementos que vamos quitando, ordenándolos y viendo dónde se vuelven a reponer. Aquí tenéis a las máquinas debajo cogiendo el micropilotaje a cada uno de los pilares de todo el edificio y por fin haciéndoles eso, ¿no? Bueno, al final la imagen de Bart Lancaster que ponía antes es la realidad, hasta tal punto que hubo parte del ayuntamiento que dijeron que qué habíamos hecho después de estar trabajando ahí innumerables obras porque decían que no habíamos hecho nada, ¿no? Y realmente ya lo ves, que no hicimos nada. Está la obra como está en las fotos de su origen, ¿no?
Entonces, bueno, mirad, esto era lo que os comentaba. En origen, mirad la luz que sale de dentro de la parte de arriba y ahora no se produce ese efecto lumínico. Pero bueno, estos son los baños que dejamos. No recompusimos las partes, quiero decir, era muy fácil pintar aquí una pierna, pero como no sabíamos cómo era, preferimos dejarlo lo que había, ¿no? Vosotros os imagináis ya cómo son las piernas, ¿no? Este es el edificio. Mantuvimos ese color porque además que se llama la Casa Rosada, entendemos que debería de permanecer, y luego mantuvimos el tejaroz. Nosotros los niños queremos padres sanos, tal, ¿no? Son temas, pero claro, esas que quieras padres sanos está bien, pero hay otras que son más fuertes. Y entonces aparecían en internet gente que nos ponía pero a caldo. Sí, muy duro, ¿eh? Muy duro, o sea, yo creo que no volvimos a trabajar para el Ayuntamiento de Gijón. O sea, nos dieron caña bien dado. ¿Y por qué? No lo sé. ¿Restaurar este edificio? No, que va, no. Pero que no lo sé. Mira, es que por ejemplo esto, ¿por qué dejamos eso ahí? Que lo quitáramos pero ya, ¿no? Estaba todo pensado en esta línea, ¿no? Y, bueno, en el ámbito este que decía Camilo Boito de la difusión, aquí un artículo muy elogioso de Héctor Blanco, que lo agradezco mucho, especialmente por su conocimiento del movimiento moderno en Gijón. En Cuna publicó también un artículo, Liño, de la Universidad de Oviedo también, Patrimonio Arquitectónico de Asturias, de Marta Bada y José Ramón Vázquez de Prada. Esta foto es de ellos, que un poco aglutina todos los temas que dijimos, ¿no? Nos presentamos a Europa Nostra. Bueno, aquí está el jurado. Estaba también Manolo García con otra obra en aquel momento, ¿te acuerdas? Y ¿no? Salió en internet elogiándolo muchísimo el jurado. Lo que pasa es que esta nota salió antes de que se diera el veredicto y después no sé qué pasó, se perdió el tema, no lo sé. Bueno, esta es una de las obras, y la otra obra, sí, voy a mirar yo también el reloj. Sí, pues voy a acabar bien. La otra obra que me comprometí a enseñaros hoy es esta. Bueno, pues nada, vamos con este proyecto que la verdad fue una maravilla desde el punto de vista que lo que aprendimos, 4 años yendo todos los meses allí, y realmente luego el agradecimiento que tuvimos en Bruselas, que fue desproporcionado, yo creo. Vamos allá. Bueno, luego pongo todo lo... es que trabajamos mucha gente aquí. Al final vemos todos los que somos, ¿no? Aquí está Javier Uría, que era director regional de Patrimonio durante ese momento, y Macario y yo, que somos arquitectos. Es un lujazo Bélgica, o sea, lo que es Bruselas, la cantidad de arquitectura moderna que hay para alguien que le guste es impresionante, ¿no? Hay, bueno, gente como Herman de Koning, que conocéis y que estuvo en los Cian también. Esta es su casa. Mirad su casa en las fotos antiguas, qué alucinante es, con estos elementos de cristal para producir la entrada de luz completa. Lamentablemente otras fotos que ves como esta ya parece tapado del forjado, ¿no? Pero siempre dentro de esa búsqueda avanzada de la luz y del planteamiento. Mirar estas viviendas de 1925, ¿no? De Herman de Koning, y mirar el coche que hay abajo y comparar, esta podía estar perfectamente en Montecerrado ahora, y nadie se... en cualquier barrio de Oviedo, en cualquier sitio, ¿no? Víctor Bourgeois es uno de los importantes, también representante en los Cian de Bélgica, y como veis tiene obra preciosa. Henri de Van de Ven es muy importante, y fue muy importante en toda Europa. Lo que pasa que, ya os digo que con el tema de la guerra en el 14, o sea,
el teatro de Colonia, de la Verbum de Colonia, aquel tan modernista tremendo que hizo, duró un año porque empezó la guerra y lo destrozaron entero y entonces tuvo que marcharse. Hizo el edificio, como os decía antes, para Sajonia de la Casa de las Artes, que fue la que cogió después la Bauhaus. Y había sido muy influencia en Alemania, pero se tuvo que marchar. Estas cosas que... Bueno, Van de Velde también, bueno, otros arquitectos. La pongo más que nada por... Bueno, os diré, la información la sacamos de dos partes. Bruselas, bueno, Bélgica está fuertemente dividida en valones, que son francófonos, y en flamencos, que hablan flamenco, que es muy parecido al holandés. Entonces, muchas instituciones que están en la capital se dividen en dos partes. Entonces, por ejemplo, para estos temas de arquitectura, los flamencos tienen los Archives San Lucas, que estos quieren que hables en inglés, no quieren que hables francés para nada, y luego están los Archives d'Architecture Moderne, que son los de habla francesa y que están en la Rue de l'Ermitage, en otra parte, ¿no? Entonces, yo solo tengo que tener agradecimiento hacia los dos porque se portaron realmente de maravilla, ¿no? Bueno, la Maison Guillet, que vimos antes, para el pintor Guillet, que quiso que la casa no fuera elevada como quería Le Corbusier, sino que saliera al salón, al jardín, el que vimos antes. Lucien François, aquí tenemos Gaston Eisenlich. Esta Marcel Le Borgne, esta es muy interesante de Marcel Le Borgne, la Dillig House, porque es este racionalismo, es que como tienen tantísimas influencias desde Holanda, Alemania, París, Inglaterra, está todo al lado, o sea, tú clavas un compás en Bruselas y está todo tan cerca que reciben de todos sitios, ¿no? Por ejemplo, esta con esta simetría tan grande a mí me recordaba a la Fundación Serralves en Oporto, ¿no? Porque es, por un lado, toda la grafía es racionalista, pero por otro lado los conceptos son clásicos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta, que estuvimos allí, nos la estuvieron enseñando, tiene una entrada, que es eso que veis ahí, con una fuente abajo y tres pisos de altura, ¿no? No es una doble altura, es una triple altura para entrar aquí. Claro, estos son belgas muy adinerados, ¿no? Además de con gusto, ¿no? Y con educación. Bueno, de Marcel Le Borgne, esta otra pieza, ir fijándoos en estos elementos, porque luego en el edificio nuestro va a aparecer, ¿no? Concretamente este, de Leon Stinen, es muy parecido al que tiene nuestro edificio. Huip Hofstede es otro de los arquitectos blancos que también estuvo en un CIAM. Émile Boffré es uno de los contagiados por el virus de Le Corbusier, como veréis, ¿no? La casa Stein, pues la verdad que se la conocía, ¿no? Jean Deligne. Esta me interesa mucho porque la restauraron a la vez que nosotros y nos la enseñaron y la fuimos a ver. Me sirve para contaros una cosa que es interesante, y es que, claro, este señor, por ejemplo, a la hora de cambiar las carpinterías, encontraron un señor de 70 y pico años que había sido carpintero y que tal, nosotros ya íbamos para allá llamando al tío, venga, ¿qué tal? Y claro, cuando veía la fachada que teníamos, nosotros decía, chico, yo esto no me puedo meter, ¿no? Entonces, hay muchos temas de detalle que aquí están, vamos, cuando me tocó con Europa Nostra estar allí, joder, digo, no tenemos nada que hacer con este tío, ¿no? Y este tío, bueno, es curioso porque el que restauró esta es hijo del que visteis antes que puso la casa al lado de la de Le Corbusier. Deben de hablar en la comida de racionalismo, ¿no? Bueno, el caso es que luego otra cosa preciosa que la consiguieron hacer son los suelos de terrazo continuo y subiendo los escalones de la casa. Bueno, es muy guapa esta casa. Bueno, aquí la veis en su época, aquí la veis en momentos malos, como veis que casi todos los edificios racionalistas tienen. Aquí la veis en una comparativa que os hago con la casa de Le Corbusier, una de las casas de Le Corbusier en la Weissenhof, que también se da muy bien, ¿no? Esta la llaman la Maison de Berg, precisamente por la parte de atrás, que es esta, y por la relación con la de Pierre Chagot de París, ¿no?
También como el hospital antituberculoso de SER, ¿no? Vamos. Lo curioso es que, por ejemplo, esta fachada y cómo se hacía, en los periódicos de allí que miden, son 8 páginas para que lo mires en el metro y lo tires, a lo mejor era una página entera explicándote cómo se resolvía, que dices tú, bueno, qué cultura, cuánta gente está interesada en este tema, ¿no? Eso sí que era una sensación, o sea, ver que la gente estaba preocupadísima por qué hacíamos y por... Y dices tú, bueno, pues aquí en general pues no pasa esto, con el fútbol Bueno, aquí estamos un grupo de gente con la casa ya restaurada, ¿no? Y aquí la parte de atrás que quedó también limpísima y preciosa. Otro proyecto de Paul Amari, Michel. Este es muy interesante, de Fernand Bodson, es muy interesante por esta cristalera que hay aquí, es una casa de artistas, se llama, que está en la Rue de l'Ermitage, al lado de los Archives de la Architecture Moderne, y es muy interesante lo que veréis luego. Coge y entonces rompe la escala, hace que parezca que tiene una altura y luego la de arriba coge esto. Esto lo vamos a aprovechar nosotros en el proyecto que hacemos para que el edificio patrimonial sea más protagonista que los otros, ¿no? Bueno, aquí veis una casa de muchos años después del grupo 4, aquel que formaban Foster, Rogers, sus mujeres en aquel momento, yo creo. Este es hermano pequeño de Fernand Bruffaut, el nuestro, Gastón, y es súper activo dentro del racionalismo también. Esta, a pesar de que se llama la Casa Blanca, de Diombré, tiene, vamos, unas carpinterías en los colores de la leche. Este es muy interesante, joder, no hago más que decir muy interesante, pero es que son la leche. Este de la radiodifusión es una manzana enorme con elementos como si fuera un barco. Aquí está el lago este de la Cambre y es muy interesante. Y lo restauró Samín Arquitectos. Samín es a la vez arquitecto y ingeniero. Y estuvo aquí en la Escuela de Industriales hace 3 años dando una conferencia, que no hubo prácticamente difusión del tema. Aquí veis el edificio y el interior, que aquí hicieron una exposición, nos expusieron también. Es una barbaridad. O sea, luego tiene otra cosa, ¿no? Tú ves esta liga que se nos queda muy arriba de intervenciones y luego a lo mejor te dan el folleto, es un folio doblado, es como... Tienen una mentalidad de gastar el dinero donde lo hay que gastar, y punto. Bueno, los Bruffaut son un padre y un hijo. Pasa un poco como lo que hablábamos de Manuel del Busto antes, el padre y el hijo, que el hijo llega y le mete ánimo al padre que ya está cansado, ¿no? Esto es un edificio en Gante, la clínica Bonmoisson, ¿no? Bueno, no, en Gante ya no sé cómo es, porque en Gante no se puede hablar francés. Esta es la Prévoyance Social, que lo restaura Jean de Sales, que es un arquitecto local y que bueno, también merece reconocimiento por Europa Nostra. Este es el sanatorio Josep Lemaitre y es la leche, para que veáis en qué condiciones está el movimiento moderno. Bueno, es un pedazo... También nos llevaron un autobús de especialistas en patrimonio, nos llevaron hasta allí, nos bajamos a ver el edificio cómo estaba y entonces empezamos a ir tiros, disparos, ¡bah, bah, bah! Lo habían contratado un grupo para hacer paintball y no pudimos entrar porque estaba lleno de gente tirándose tiros por el edificio. O sea, como veis, algo recordará esto. Esto es Álvaro Aalto, Pavimio. Vemos que siempre tiene muy presente la arquitectura de Álvaro Aalto para sus obras. Esto es otra exposición que hicieron, que nos llevaron, que es como luz, atención, modernismo. Bueno, creo que lo dije antes ya, ¿no? Lo que aquí se llama modernismo, en Francia y en Inglaterra, o sea, esto es un lío de la leche, porque cuando ellos hablan de modernismo es de movimiento moderno. La palabra que más usan modernismo es movimiento moderno, estilo internacional, como queréis llamarlo vosotros. Lo mismo pasa en Francia que en Inglaterra, ¿no? Y en todos los sitios, menos en España. En la traducción del inglés. Sí,
exacto. Bueno, nada, esto es un proyecto de ellos, pero donde ya empieza con la composición esa del elemento vertical y este está en Gante y es un edificio anterior al nuestro, pero que hay muchas claves parecidas, ¿no? Por ejemplo, estos juegos de composición les interesan mucho, que quiere decir que si miráis esta foto, el forjado es aquí, es decir, estos son 2 pisos, pero con las carpinterías te confunde y no sabes ya cuántos hay. O por ejemplo, bueno, el elemento vertical. Esto está pues, muy cerca de donde nació Carlos V, ¿no? Y vuelve a hacer ese elemento que sube y que lo ves desde la calle al pasar, ¿no? Aquí tenéis una foto de noche, vuelve a claro, donde realmente relucía esta arquitectura era por la noche, cuando el resto de las casas tienen huecos pequeños y de repente aparecían estos, ¿no? Aquí como portada de una revista. Y ahora vamos al edificio nuestro, el edificio Le Peuple. El edificio Le Peuple es la Presse Socialiste, es un edificio donde hay un rotativo que es importante decirlo porque todas las obras que se van haciendo se hacen sin que pare el rotativo. Y entonces, bueno, hay temas que veréis que dices, ¿cómo pudo ser esto? Bueno, pues pudo ser porque no había que parar, había que seguir echando, como decía el lema de ellos, para que el pueblo lea. Bueno, esto es uno de los dibujos primeros y veis la importancia del constructivismo ruso, ¿no? Cómo aparece. Y vuelven a aparecer estas cosas, por ejemplo, esto son 2 alturas, pero hace 2 ventanas corridas horizontales, y entonces hace que pensemos que ahí arriba hay más, ¿no? Esto es una postal de la época, que bueno, yo creo que es preciosa, y que vemos que es un racionalismo que bebe bastante de los holandeses, ¿no? Sobre todo por el uso del color más suelto, ¿no? Que tienen aquí. Aquí una foto recién hecho de edificio. ¿Veis esto que os decía antes? El edificio, como las de al lado son más pequeñas, sale como un faro dentro de la noche bruselense, ¿no? Y aquí lo tenéis en la foto de Kessel, ¿no? Y esto es lo que nos encontramos nosotros, esto es como un caldero de agua fría, ¿no? Esto es lo que nos encontramos cuando llegamos ahí. Esto es. Entonces, nos encontramos un edificio en el centro de Bruselas, cerquísima, tienes que pasar la Galería Sant Hubertus y estás en la Grand Place, al lado de la catedral, súper céntrico. Ahí lo tenéis. El edificio en realidad llega por aquí. Aquí está la Rue Saint-Laurent, que es la nuestra, y aquí están los almacenes Bausek de Víctor Horta, que es un edificio alucinante, donde está el Museo Tintin, el Museo Tintín. Y bueno, se entra por 2 partes, en principio. Esto es una planta un poco que indica lo que hay. O sea, había la primera el primer periódico se hacía desde esta calle, enfrente del almacén Bausek, y es de un arquitecto Art Nouveau, para no creer, Art Nouveau, que se llama Prindier, y desde aquí avanza hacia adentro. Después van comprando parcelas y van haciendo trozos de edificio, hacen el gran guapo, que es el que acabamos de ver y el que nosotros restauramos, que es este. Aquí está la linotipia, y luego se construye esta parte de aquí con mucho menos interés, ¿no? Entonces, pues nada, es lo que estáis viendo aquí de nuevo, ¿no? Aquí os pongo el Turun Sanomat. El Turun Sanomat es un edificio de Álvaro Aalto, que es un periódico. Y nosotros nos pegamos una ampollada de arquitectura belga importante, pero al ver esa brecha de su conexión con Álvaro Aalto, pues también estudiamos mucho esas relaciones, ¿no? Entonces vemos que esta parte de la linotipia se repite dentro del edificio que tenemos nosotros. Estas son las fotos de época del edificio de Álvaro Aalto, pero tiene una cosa muy importante, que es que entra un montón de luz de la leche. Nosotros en el que teníamos era absolutamente ciego al exterior, o sea, estaba todo construido y colmatado,
y era un sitio bastante feo, para que no nos vamos a engañar. Esta parte de aquí es en el de Álvaro Alto, ¿no? Y el nuestro tenía este elemento, pero sin ningún tipo de luz de ningún tipo. Aquí tenéis cómo estaban las cosas en una visión cercana. Bueno, aquí veis, las ventanas estaban cerradas, las carpinterías no coinciden con las que vemos en las fotos originales, se hicieron después y están destrozadas, algunas quedan en el aire colgadas porque cayó la masa. Toda la parte de abajo. Esta foto ya es después de haber limpiado toda la porquería que había en el foso de esta parte. Luego, como en todas las empresas, debió de haber problemas con los trabajadores al cerrar y tal, y estaba, bueno, o a lo mejor era para evitar que entraran ocupas, el caso es que estaban todas tapadas las ventanas también, ¿no? Lo cual lo hacía más oscuro todavía. Mirad, en esta parte central estamos viendo por aquí estructuras hechas por los Brunfó en hormigón y por aquí elementos de la estructura de Pringier que viene del otro lado de metálicos. Aquí a la calle, aquí cintas transportadoras tiradas ahí. Esta es una escalerita que viniendo desde la calle te sube directamente arriba. Esta escalera tuvimos que cambiar las huellas, pero es bastante gracioso, como sube 2 pisos y pico por encima de la cota de arriba, solamente estaban hundidas las que utilizaba la gente, ¿no? Entonces cambiamos la disposición de la de Ployer para que tú puedas leer lo que hicimos nosotros y lo que es original en la parte de arriba, la próxima vez que lo hago. Bueno, el tema complicado, por lo que era bastante difícil, bueno, la comisión de patrimonio de Bruselas son gente muy exquisita y culta, ¿no? Pero bueno, las propuestas que se le presentaron antes son muy ambiciosas en cuanto a la construcción que querían hacer, ¿no? El tema es que clase, o sea, estrictamente catalogado, solo estaba esta fachadita y esta torre, pero hasta 2 metros al interior. Entonces, los arquitectos que llegaban tiraban el elemento entero y hacían pues esto que hace llenarlo de edificaciones hasta todo lo que dé la máquina, ¿no? Este es otro que deja aquí como una pegatina la fachada modernista de Pringier en el lateral y deja como otra pegatina la de los Brunfó por aquí, ¿no? Entonces, claro, llega un momento bueno, pues que llegamos nosotros y hacemos eso, ¿no? Este cuadro me gustó mucho, que es de Leon Spilaert. Además es gracioso porque en los 4 años que estuvimos a mí me llamó mucho la atención este pintor. Y luego el último año que estuvimos hubo una exposición antológica muy importante y tal. Digo, qué pena, no sé. En fin, el caso es que tiene este cuadro que son unas cajas apoyadas sobre un espejo. El principal, o uno de los muchos que teníamos al ver esta diapositiva que os acabo de enseñar, primera, vaya, voy demasiado lejos, es que no solo está hecho una porquería el edificio, sino que al lado le hicieron un bloque, el sofadí se llamaba, que era tan alto como este y que esa lozanía, esa chulería que tenía el edificio original se ve apocada por esa parte, ¿no? Entonces, lo que queríamos hacer con estas cajas apoyadas era apoyarnos en esa medianera, ¿no? Ahora iréis viendo cómo... Nosotros no hicimos esa precaución de los 2 metros. Cogimos la crujía entera de esta parte del edificio y en la parte de atrás, desde el segundo piso hacia abajo, lo dejamos y ese forjado lo utilizamos para apoyar las oficinas. Es decir, eran forjados hechos para aguantar unas máquinas tremendas y nosotros íbamos a meter oficinistas, que pesan mucho menos. Entonces, eso nos permitía no solo conservar patrimonio, lo cual es interesantísimo, sino además nos permitía tener muchos menos residuos y, bueno, y que quedara ahí constancia de lo que había habido, ¿no? Entonces, hicimos lo siguiente, vamos apoyando como cajas hacia esa medianera que van escalando, metemos la luz hasta dentro, vaciamos toda esta zona y dejamos que nos entre la luz hasta la linotipia de abajo
y desde afuera, cuando abres la puerta, ya ves la luz en el interior. Es muy frecuente en las casas urbanas de Bruselas que estén cerradas al exterior y cuando abres la puerta tener un jardín trasero importante, ¿no? Pues queríamos esa historia. Aquí lo vais viendo. Bueno, estas fotos todavía no estaba acabado el frente de ahí, sacamos las fotos antes, fue una locura porque esta maqueta se acabó el día del 11 de septiembre. Entonces estábamos trabajando, viendo el tema no la podíamos llevar a ver al alcalde de Bruselas porque decían que en avión, en esas circunstancias que no estaba para analizar paquetes raros, y al final tuvo que llevarlo en coche hasta ahí. Salió en coche de Asturias hasta Bruselas. Bueno, aquí veis ya el edificio, metemos dos piezas laterales, que ahora las veréis, y hacemos que esta de aquí haga la misma historia que visteis antes en Watson, es decir, madre, yo estoy como la flecha y no sale, explicando todo el rato. Bueno, aquí hicimos el corte que visteis en la casa de artistas de antes de Watson para que apareciera más prepotente, y lo que hicimos también, ya que era tan colorista como el cagolás el azulejo naranja, nosotros fuimos a tonos grises y tomamos una piedra que aquí se utiliza mucho, la caliza esta de muros o de peñas, se llama de distintas maneras, y aquí se llama la pierre bleue. La pierre bleue es muy utilizada ahí, hay canteras. Luego, hablando de la obra, os comentaré, bueno, lo comento ya porque si no se me olvida. Al final, era más barato traer pierre bleue cortada de China que cogerla de las canteras de allí, que fue la que escogimos por una conexión con el lugar, ¿no? Ahí tenéis el edificio. ¿Veis el escalonamiento de todo? Y veis aquí cómo entra la luz a la parte de dentro, ¿no? Que era lo que estábamos buscando. También curioso, los verdes del ayuntamiento, al ver que hacíamos el patio ese, nos obligaron a que dejáramos abrir ventanas a todos los de ese lateral, porque lo fundamental era conseguir que hubiera casas de viviendas que trajeran gente al centro de la ciudad, ¿no? Que no se produjera una gentrificación por todos los... Entonces, bueno, dijeron que o lo hacíamos o no nos daban la licencia. Nos pareció muy bien y la cedimos. Bueno, aquí vais viendo las distintas plantas. En rosa aparece, en magenta, aparece lo que es edificio conservado del que había. O sea, sabéis que os lo acabo de decir, que la protección estaba solamente en la fachada. Pues eso es lo que hacemos. Veis que aquí vamos a construir la cafetería y entonces aquí queda el jardín ese que os estaba comentando. En la planta de arriba veis que estamos cortando por la zona de la linotipia, es donde hacemos el salón de actos, que entra la luz por arriba, y entonces esto nos permite que desde la zona de exposiciones veas a través de la luz de las dos ventanas el jardín del otro lado. Siempre tienes la relación con la luz y con el jardín, ¿no? Y luego lo que hacemos es lo que veis, ¿no? Lo que era clase era esta pieza nada más. Esta pieza 2 metros, que además cómo se puede partir en 2 metros una torre como esa, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue llevar esa proyección hasta el fondo, ¿no? Luego va subiendo para arriba, ya queda solo esa parte, y en la parte esa que está cuadriculada es donde vamos metiendo estructura nueva y haciendo oficinas que se escalonan, ¿no? Aquí lo veis un poco. Hay como una pantalla, que es esa que veis ahí al fondo, de madera, que va cogiendo todas las escaleras, ascensores y todos los servicios, precisamente frente a ese muro más alto, porque es la que tiene que llegar más alto en ese escalonamiento que proponemos, ¿no? Aquí tenéis
cómo estaba antes, cómo conseguimos que quedara al final. Claro, hay temas, por ejemplo, antes hablábamos de las carpinterías, de cómo se... Nosotros no podíamos acceder a un metalista de los de antes que nos hiciera esa fachada, ¿no? Entonces, lo que sí tuvimos que hacer para poder mantener esos perfiles es que perdió, o sea, el edificio original tiene una serie de movimientos, la carpintería, que permitía, por ejemplo, sacar rollos de papel, historias, y el que nosotros dejamos ahí ahora son fijos. Aparece, por eso conseguimos que los perfiles sean más pequeños, aunque realmente no son de los originales. Y bueno, tuvimos que hacer la torre entera también porque tampoco coincidían con los originales. Ahí tenéis, bueno, ahí tenéis la torre de la catedral, para que veáis que la cercanía. Y tenéis como esto que estaba sin las ventanas tapadas, la recuperamos con las fotos antiguas de todo, recuperamos los neones. Aquí nos llamaron la atención porque pusimos en el neón principal que decía la presse socialiste, pusimos Casa de Asturias. Y entonces ellos decían que teníamos que poner, y bueno, lo que decíamos nosotros es que en ese momento en Asturias mandaban los socialistas, pero en algún momento podía mandar otro y no podíamos mantener esa... Bueno, al final la verdad es que en Patrimonio se portaron muy bien. Cosas que nos decían, por ejemplo, ¿no? Que utilizáramos resinas epoxi, que en esa época que no lo había, claro, eran realmente escrupulosos, que querían estudios químicos de todos los morteros, fue bastante laborioso todos los documentos de este tipo, ¿no? Bueno, aquí veis ya qué bonito, ¿no? Con la luz entrando y esos azulejos reflejándola, ¿no? Aquí la escalera, lo que os comentaba. Otra cosa interesante es que vimos por las fotos esta parte de aquí que tiene la luz con el pavés, llevaba como unos elementos de madera y llevaba como fluorescentes por la parte de fuera, ¿no? Para que saliera la luz, y así lo hicimos. El salón de actos, que como aquella ventana de arriba daría a la sala de exposiciones, y la de acá es la que da al sol, ¿no? Y aquella especie de barril, que por cierto se parece a la Maison de Le Corbusier, era para los traductores, ¿no? Luego nos dijeron que, la verdad, que con la cantidad de idiomas que hablan allí, que con eso que no les daba para nada, que no había sido muy atinado. Luego, las salas que dan a la calle. Aquí tenéis el edificio. ¿Veis esa? Es como si lo que añadimos nosotros de repente fuera blanco y negro, ¿no? Para dejar que destaque el edificio, y nosotros nos ponemos al lado así, pequeñinos, para que sea el importante. La verdad es que la foto esa es demoledora. Bueno, estas fotos son de Marcos Morilla. Nos fuimos un fin de semana para allí. Qué bien, buenísimo. Joder. La tipografía mantenía al asistente. Sí, claro. Hombre. Bueno, esta no es de Marcos, ¿eh? Es que, bueno, ahora veréis. Aquí estamos en la sala de exposiciones y la luz que ciega aquella parte de ahí es la de ahí. Claro, en Bruselas la luz, quiero decir, es como el agua en Andalucía, o sea, hay que hacer con ella lo que no está escrito, ¿no? Bueno, utilizamos, por ejemplo, suelos flotantes por temas de oficinas. Este es el paso desde donde queda el edificio que mantenemos y pasas a las nuevas cajas que ponemos arriba, ¿no? Entonces aquí nos tomamos, esto es un falso histórico en realidad, pusimos estos elementos circulares porque precisamente en el Turun Sanomat es donde Álvaro Alto por primera vez utiliza los soles, que veis que luego fueron tan importantes en toda su obra, ¿no? Entonces estos soles circulares, y entonces ahí los pusimos. Este es el patio. Luego otra cosa que hicimos con el patio, claro, cuando entras desde la cafetería, desde allí,
Esto, no sé si, bueno, por supuesto que conocéis el Museo Canoviano de Escarpa, pero a lo mejor no os fijasteis en el detalle, o sea, cómo va escalonando y haciendo cada vez más pequeña para que cuando llegues al final, pues estos son 2 metros, esto por ahí, y entonces te da la sensación de que el espacio es mucho más grande, claro. Esos lucernarios dan luz a la parte de abajo. Esto es en sentido transversal. Esta es una foto en la que se van mostrando esos cajones que decíamos antes contra la medianera de atrás. Bueno, luego la difusión, como Camilo Boito. Aquí, como veis, ahí estoy sin barba y más gordo, yo creo. Estamos con... Este es el alcalde de Bruselas, este es Macario, este es Javier Uría, arquitectos, y este era el presidente de Asturias, que era Tini a veces. ¿El alcalde que es el de la derecha? El de la derecha El alcalde. es el alcalde de Bruselas, y tengo esta foto para que os hiciera más agradable la conferencia, porque está, como hay de estas tiendas de cómic, estaba en una tienda para que vierais cómo era este señor. Bueno, hay... En el 2002 ya lo expuso Patrimoine de Bruxelles, el Docomomo de Bélgica, la Universidad de Delft, la Galería Voltaire. Ahí el acto de la primera piedra. Aquí la exposición de Red Hat Modernisme, que también coge obra de Brunfo ahí, también nos expuso la maqueta y todo. Aquí luego hicieron el ayuntamiento y Docomomo una exposición juntando a todos los Brunfo, estos que os expliqué al principio, una arquitectura comprometida, ¿no? En Bagé. Aquí esto, otra exposición, esta lo hicieron los de San Lucas, la verdad es que los dos nos trataron de maravilla. Estos nos pusieron en el folleto como el proyecto para ver, ¿no? Y hablaba también un poco del Struggle for Life, es como lo de Darwin, ¿no? Con las especies, el Struggle for Life es el lema, ¿no? Luchando por la vida. Y bueno, aquí esto os lo pongo porque esto lo vimos al poco de llegar, ¿no? Bueno, no, ya estoy en el 2003, pero es que cuando lo cuento, como no me lo creen, pues entonces tengo que sacar Las jornadas de patrimonio del 2003 movieron a 470.000 personas. O sea, no estoy hablando... O sea, 470.000 personas. Habían sido en el sur, ¿no? en la Valonia. Pero quiero decir, lo que suponen... Ahora aquí se hace lo del Open House Madrid, Open House Sevilla, Open House Barcelona. Entonces, esto lleva una tradición y entonces... vamos, para que lo veáis. Nos llamaron a las jornadas del 2004. Se expuso en las jornadas del 2004, estuvimos allí, pasaron 3.175 personas. Bueno, el día de la inauguración yo salía en la televisión, cada hora en la televisión de Bruselas. Los periódicos salíamos, aquí estamos, pero te digo que son periódicos de nada. Ahí siempre poniéndonos... Con las nubes. Aquí estoy explicándole al jurado de Europa Nostra debajo en el edificio el tema. Aquí la mención de honor esta que nos dieron. Aquí en las jornadas del 2007 que también nos llevaron. Otra vez ahí el tema. Las jornadas del 2007, la gente por ahí, pero padres con los hijos, con la bicicleta, o sea... ¿Qué dices tú? Bueno, esto que nos pasa aquí, que dices como el soldado aquel de Víctor Manuel, ¿por qué lucho yo? Pues ahí parece que luchas por alguien, ¿no? Se hizo también una reunión de arquitectos belgas españoles, que bueno, conocéis a un montón de gente, Elisa Valero, 2+1, Bernat León, Andrés Jaque, todos estos. Las jornadas de 2011 también nos llamaron. El libro este que os aconsejé antes sobre la restauración nos dedica un capítulo entero, el profesor de la Universidad de Madrid.
exposiciones aquí, exposiciones allá, más exposiciones, más exposiciones, más exposiciones. Bibliografía, bibliografía sobre nuestro proyecto en varias revistas de allí y de aquí. Y un día, en el 2011, llega Cascos al poder y se acabó. Dijo que lo cerraba y que lo vendía. Lo dijo precisamente cuando Silesia era la directora de los países del carbón y estaba alojada en el edificio y tal, y nada. Entonces aquí yo no volví a ir por allí, la verdad que no lo sé. Bueno, y estos son los que trabajamos. Ahí están. Luego en la dirección de obra tuvimos muchísima suerte que José Palacios es profesor de construcción de la Universidad de Madrid y por razones familiares estaba viviendo unos años allí en Bruselas. Y entonces, bueno, fue un lujo tenerlo en la dirección de obra con nosotros. Pedro Fernández Guerrero entró cuando, bueno, a Javier Uría lo ascendieron de... Es que yo me pierdo, no sé, si era director general, acabó de consejeros o algo así, o no sé. Y entonces fue Pedro para allá. Muy importantes aquí, por ejemplo, ¿visteis cómo estaba el edificio cuando llegamos? Pues el levantamiento lo hicieron Miriam Blanco, Benigno Gómez y Pablo Collado. Muy importante el maquetista José Manuel Álvarez, que se le caían los ojos viendo los aviones estrellarse allí y tal, y no sabíamos qué hacer porque no acabábamos si no llegábamos y era terrible. Y bueno, Constructora San José Internacional fue la que hizo la obra con